Este programa llega a ustedes por cortesía de Univista Insurance, su mejor opción. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Feliz lunes. El presidente Donald Trump ha endurecido de forma significativa su política hacia Cuba, en lo que ya es claramente una nueva fase de presión directa contra el régimen. Las recientes medidas amplían las sanciones contra estructuras, contra funcionarios, contra redes vinculadas al poder en la isla. Pero aquí hay algo mucho más importante que las sanciones en sí, y es esa justificación, porque la Casa Blanca ha sido categórica. Afirma que las acciones del régimen cubano continúan constituyendo una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y para la política exterior de los Estados Unidos. Y va incluso más allá. Las ha calificado como repugnantes para los valores morales y políticos de las sociedades libres y democráticas. Y esto, señores, no es un lenguaje diplomático habitual, es una acusación directa, moral, estratégica, en la línea de Donald Trump. Además, la administración sostiene que el régimen cubano mantiene vínculos con actores hostiles a los Estados Unidos, que está facilitando operaciones extranjeras a escasos kilómetros del país. Según ese propio documento oficial, Cuba ofrece un entorno permisivo para operaciones de inteligencia, militares e incluso terrestres y terroristas a menos de 100 millas del territorio estadounidense. Y ese es el marco en el que deben entenderse las sanciones. Y en ese mismo contexto hay que leer también las declaraciones del presidente cuando afirma, escuche bien, que Estados Unidos podría tomar el control de Cuba casi de inmediato, planteando además la posibilidad de aumentar la presión militar en el Caribe. Y esto marca un cambio de tono evidente, porque no se trata solo de una presión económica. Se está introduciendo una estrategia de disuasión mucho más amplia, donde lo militar entra al menos como una posibilidad. Y ya van varias advertencias. Pero, ¿cómo ha respondido el régimen? Acusando a Estados Unidos de llevar la tensión a niveles peligrosos, rechazando las medidas y denunciando esta escalada. Pero hay un hecho que no cambia. No hay señales de apertura, no hay libertad de presos políticos, ni de reforma, ni de voluntad de cambio. Y ahí es donde está el núcleo del conflicto. Por un lado, una administración que está incrementando la presión, endureciendo su postura y dejando claro que está dispuesta a ir mucho más lejos. Y por el otro lado, un régimen que se cierra, que se victimiza y que se aferra al poder. Pero este no es, señores, un episodio más. Es una escalada que llega en un momento especialmente delicado para Cuba, marcada por ese desgaste interno, por la falta de oportunidades y por una crisis que afecta directamente a su población, que se mantiene expectante para saber cuál va a ser el desenlace de lo que anuncia Washington. Por eso la reacción del régimen nos sorprende. Miedo, terror, hipocresía, más de lo mismo, pero con una desfachatez que rompe sus propios límites. Por lo que tampoco debe asombrarnos esa campaña de recogida de firmas por la patria en defensa de la soberanía nacional contra el bloqueo estadounidense y la guerra. Una campaña que el régimen de Cuba ha lanzado en las últimas semanas y que, según sus encuestas, habría resultado en el apoyo de 6.230.973 individuos que voluntariamente, supuestamente habrían firmado, pero que supone un fiasco inflado donde los centros de trabajo se tenía que firmar hasta de 6 a 12 veces. En cada puerta había un papelito y cada vez que algún voluntario pasaba por delante era, por supuesto, obligado a firmar. Y eso, amigos míos, es solo reflejo de la presión, porque cuando un régimen se siente sólido, pues es realmente el que negocia. No busca hacerlo en secreto para ver quién puede salvar sus posaderas. Cuando se siente cómodo, ignora los comentarios, y cuando necesita movilizar propaganda, endurecer el discurso y fabricar un apoyo que es además motivo de sarcasmo en las redes sociales, es porque el margen se reduce y no tienen claro el precipicio. Y esa es la realidad de fondo. Cuba atraviesa un momento crítico y en estos momentos lo único que les puedo comentar es que el presidente está abordando estas amenazas de seguridad con total énfasis en que realmente podría acabar con todo esto en solo un segundo. Comenzamos.
Bueno, señores, tengo conmigo un invitado de excepción, está Óscar Casanella, activista pro derechos humanos, activista, me estaba diciendo, desde el año 2008, aunque luego después la situación se endureció muchísimo más. Muchas gracias, Óscar, por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti por la invitación. No, realmente mi activismo empezó en el 1998. Ah, en el 98. Cuando se funda el grupo Porno para Ricardo con un lenguaje directo al régimen, contra el régimen. Pero bueno, me doy a conocer en el 2013 porque antes yo estaba, digamos, en un perfil bajo clandestino. Ajá. Ya en el 2013 la policía política me fue arriba. Yo he visto fotografías tuyas que son espantosas, pero de eso vamos a hablar en el show. Permíteme presentar también a Juan Antonio Blanco, fundador de Cuba Siglo XXI, también, por supuesto, un amplísimo conocedor de la realidad cubana. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros, Juan Antonio. Gracias a ti por la oportunidad que me estás dando de estar con Casanella, con quien establecimos una colaboración hace años en la que él sacaba fotografía, documentación, etcétera, sobre los abusos que se cometían en el centro oncológico, en las instituciones oncológicas, y nos las hacía llegar para poderlas divulgar. Qué bueno, mira qué bueno. Esta es la maravilla que tenemos de poder compartir este tipo de cosas que nos las tienen que contar ahora en profundidad en el show. Óscar, tú comienzas entonces el activismo en el 98. Cuéntanos un poquito sobre tu perfil, porque yo vi unas fotografías tuyas de golpizas que te han dado que realmente son sorprendentes, puntos en la cara. Estuviste preso, te llevaron preso, me estabas contando, en situaciones realmente fuertes en las que tuviste hasta aislamiento, te quitaron los teléfonos. Cuéntanos un poco sobre lo que has sido tu figura en Cuba para que la gente entienda, y ahora entramos en materia con todo lo que ha anunciado el presidente, las sanciones y el punto en el que nos encontramos. Bueno, realmente en el 1998 simplemente se funda el grupo Porno para Ricardo, y como mi mejor amigo es Ciro Javier Díaz Penedo, uno de los guitarristas y compositores del grupo, pues yo no rompí esa amistad y lo ayudé. Continué ayudándolo, organizando los conciertos, tratando de apoyarlo en los conciertos y haciendo sobre todo un activismo ayudando a otros, a mis amigos activistas y opositores, también Lía Villares y otros. Y hacía sobre todo mucho trabajo clandestino. Yo pasaba por debajo de puertas, pues llamados a huelgas, a protestas, ese tipo de cosas, todo muy bajo perfil. Ya en el 2013 ya me tengo que dar a conocer, me hago visible porque simplemente me fue, el aparato represor político me fue arriba directamente físicamente a agredirme y a decirme que me van a destruir la vida a mí y a mi familia. Y entonces, pues ya ahí yo subo entonces, digamos, mi actividad, y me radicalizo porque ellos se radicalizaron. Yo pues tuve también que, digamos, que responder de esa forma. Claro. Ayudé a todas las organizaciones habidas y por haber que estaban contra la dictadura, o sea, y todavía lo sigo haciendo. Yo no pertenezco a ningún grupo, yo los ayudo a todos. Y bueno, me di a conocer mucho el 11 de mayo del 2019 en la protesta donde me rompen la frente, me lesionan. Y después en Movimiento San Isidro, porque fui uno de los acuartelados. Pero además yo hice mucho trabajo también de ayuda, de entrega de ayuda humanitaria cuando ocurre el tornado en Cuba, que fue... ¿El huracán? No, es un tornado. Un tornado, sí. Un tornado en La Habana en enero de 2019. Pues yo estuve, digamos que 1 año y medio canalizando ayuda. Una de las ayudas también Juan Antonio también hizo, nos enviaba esa ayuda para que nosotros las distribuyéramos. Y la Fundación Cubano-Americana también también nos enviaba esas ayudas. O sea que de muchas formas estuve haciendo eso. Ahora, en el 2016 me expulsan tanto de mi instituto, yo era investigador de cáncer, me expulsan del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, donde yo llevaba 12 años trabajando, y me expulsan de la Universidad de La Habana, donde yo era profesor de inmunología. Y ahí se acaba mi carrera en profesional, ciencia. Claro. Y entonces estoy, a partir del 2016, que fue una ola represiva tremenda, fue el momento en que, el año en que llega Obama a visitar a Cuba, pero fue un año en que hubo una
una oleada de represión. Me expulsaron a mí, pero expulsaron también a Ariel Ruiz Urquiola, a Yanelis Núñez, que era la pareja de Luis Manuel Otero Alcántara. O sea, fue una oleada de despidos y una crisis tremenda de la oposición. Juan Antonio, cuando escuchamos casos como los de Óscar, y bueno, yo te conozco desde hace mucho tiempo y sé la labor maravillosa que realizáis, hay muchas personas que no entienden el contacto directo que se tiene con la isla, la matriz que a pesar de todo se ha mantenido con la isla, tanto en busca de información como para saber exactamente por dónde van las cosas y sobre todo para ayudar a gente como Óscar y otros muchos que caen en esas redes del régimen donde te destruyen literalmente la vida si es que al final tienes además la oportunidad de acogerte a esos exilios forzosos, porque si no directamente acaban contigo. Cuéntame un poquito cómo es esa relación, Juan Antonio, para que las personas que de repente no son conocedoras de todo esto puedan tener una idea. Mira, aquí en el exilio hay diferentes organizaciones que se han autoplanteado misiones particulares, o sea, cada una en un campo específico. Hay, por ejemplo, una organización que se dedica exclusivamente a buscar recursos y enviárselos a los presos y la familia de los presos. Hay otras organizaciones que tienen vínculos privilegiados con los grupos organizados de la oposición política en Cuba. En nuestro caso, yo en ese momento estaba de director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Establecí una política en que no quise limitarme a los grupos organizados, que era lo que se hacía hasta ese momento, de oposición, sino que quise buscar dentro de la amplia población, dentro de la sociedad civil, grupos que fueran afines con los que pudiéramos establecer colaboración y desarrollar iniciativas nuevas. Utilizamos, por ejemplo, esos vínculos para crear escuelas de manejos de conflictos, de organizar protestas, etcétera. Muchas de las personas, no voy a decir, muchas no en el sentido de la mayoría de las personas que estaban ahí, por supuesto, pero muchas de las personas que trabajaron con nosotros, que pasaron las escuelas nuestras de protestas y demás, los vimos después incluso liderando grupos de protesta en el 11 de julio del 2021. Había otras personas, como era el caso de Cassanella, que como él bien dijo, él ayudaba a todo el mundo sin ser él específicamente una organización, pero una persona muy valiosa, valiosa primero porque tenía valor, o sea, era una persona valiente, y en segundo lugar porque nos daba entrada a entender el mundo de la represión en el área científica, donde teníamos muy pocos testimonios, y entre él y Ariel Urquiola, que también en ese momento comenzaba a protestar por su hermana, por Omara, que estaba sometida a un tratamiento por cáncer, que después cuando la trajimos para acá, yo me encargué personalmente de traerla para acá porque no veía progreso en el tratamiento, se descubrió que eran placebos lo que le estaban dando, la estaban matando, literalmente. Y en esa área había poca información. Entonces Cassanella jugó un papel fundamental en esa área, y en otra, que es, nosotros acabamos de recién crear lo que es hoy bastante famosa, la base de datos digital, donde almacenamos las fichas de los represores que nos reportan gente de la población. Las primeras contribuciones a esa base de datos la hizo Cassanella. Wow. Para eso le facilitamos, me recuerdo que él me rectifique si estoy equivocado, a lo mejor me estoy confundiendo con otra persona, pero creo que le enviamos una pluma, un lapicero que tenía la capacidad de filmar o de grabar, o ambas cosas, conversaciones en reuniones y demás. Entonces, por ejemplo, toda la represión burocrática contra él, para expulsarlo, él la pudo grabar sin que nadie se diera cuenta y hacérnosla llegar. O sea, en nuestro caso hicimos eso y lo pudimos hacer porque había personas, muy pocas en realidad, pero con el valor de Cassanella y que eran capaces de recopilar de una forma científica, porque él es científico. Ajá. Y él sabía distinguir la paja de los que no, de lo que era sustantivo, y entonces hacérnoslo llegar. O sea, nosotros le estamos eternamente agradecidos a él por ese trabajo que hizo. Me hace gracia porque asentía tanto con la cabeza con lo que estabas diciendo. ¿Hay algo que quieras aportar para entrar ya de lleno en las medidas y el presidente?
Sí, sí, al final yo me logré hacer... ¿Cómo hacías para poder, no te daba gracias. miedo con esa gente, con el lapicerito, para poder grabar y para poder hacer? Y luego, ¿cómo pasas todo? ¿Cómo pasas Siempre hay miedo, pero también está el miedo de no poder demostrar y contar lo que yo pasé. Claro. Entonces, finalmente, gracias a la ayuda de Juan Antonio, yo pude tener una laptop donde yo podía recopilar toda la información y enviarla de forma segura de todos estos represores. También un teléfono y me hice de un bolígrafo que grababa video, Ajá. un reloj que grababa también video y unas gafas que también tenían... Ajá. Y pude recopilar mucha información y además la pude compartir con las personas más cercanas, algunos activistas más cercanos, como Ariel Trujillo y otras personas más, algunos de estos dispositivos, y pudimos recoger mucha información y sobre todo las caras, los rostros de los represores. Pero desgraciadamente yo creo que el régimen en algún punto se dio cuenta de eso y por eso el último año, o sea, todo el año 21, Ajá. hasta el 10 de diciembre, que es cuando yo salgo de Cuba, yo estuve en prisión domiciliaria, pero además mi esposa y yo, que éramos los que vivíamos en la casa con mi niño chiquito, estábamos sin conexión a internet y sin telefonía móvil, o sea, estábamos muertos en vida. Wow. Además, con una situación del trabajo, con una situación, yo me imagino que... No, tuvo que ser ese año del 2021, ya después que empieza mi prisión domiciliaria, yo no podía trabajar, Claro. no podía ni siquiera hacer activismo, no podía hacer nada. Mi casa se empezó a quedar vacía porque nosotros para ganar dinero lo que hacíamos era vender la Claro. ropa, los muebles, los electrodomésticos, todo. Y gracias a 2 o 3 personas que eran familiares de mi esposa y muy pocos amigos, uno de ellos Víctor Alfonso Cedeño y Claudia Ruiz, que iban a la casa, nos compartían por hotspot y nosotros podíamos comunicarnos y nos ayudaban también algunos otros amigos a vender estas cosas. Pero qué horror, Dios santo. Se fue quedando la casa vacía. Hubo un momento en que iba a... Y unos pocos días antes de... Sobre noviembre de ese año que estaba convocada la marcha del movimiento Archipiélago, la misma policía política que me tenía sitiado me dice, te vamos a dejar salir de la casa durante 30 días para que hagas los papeles y te vayas. Si el día 31 estás aquí en Cuba, vas preso junto con tus amigos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo. Y Esteban Rodríguez, que en aquel momento todavía estaba preso. Wow. Ahora vamos a hablar un poquito, porque yo me imagino que tú has mantenido contacto con Luisma o con Michael Osorbo para que nos cuentes un poco, porque compartisteis también mucho tiempo. Pero vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a escuchar exactamente qué fue lo que dijo el presidente Donald Trump de tomar Cuba casi de inmediato. Y ese pie que dio a nuevas sanciones. ¿Qué pueden significar esas nuevas sanciones? Y sobre todo, ¿cómo ven ustedes este panorama que se empieza a mover, esa grieta que ya es totalmente perceptible y que podría llegar a una fractura completa del régimen en instantes? Hasta el mejor conductor tiene un mal día. Nadie espera un accidente, pero cuando ocurre, la pérdida se siente. Sin protección, un pequeño instante puede convertirse en un gran problema. En Univista Insurance entendemos lo que está en juego. Con nosotros, tu tranquilidad se convierte en parte del camino. Como Maggi, asegúrate con los mejores. Univista Insurance, su mejor opción. Nosotros estamos aquí todavía departiendo porque me estaba hablando de los videos y del material que grabó, que por supuesto Juan Antonio tenía, y me decía y me estaba contando cómo sucedió y cómo ocurrió. Pero vamos a escuchar, si les parece a los dos, qué fue lo que dijo el presidente Donald Trump, que ha levantado toda esta ola de expectación sumada a la que ya había este fin de semana. And he comes from originally a place called Cuba, which we will be taking over almost immediately. No, Cuba's got problems. We'll finish one first. I like to finish a job. On the way back from Iran, we'll have one of our big, maybe the USS Abraham Lincoln aircraft carrier, the biggest in the world. We'll have that come in,
stop about 100 yards offshore, and they'll say, "Thank you very much, we give up." Bueno, pues ya lo han escuchado en el tono jocoso que usa el presidente, pero no deja de ser una amenaza tácita. Y son ya varias, además, las advertencias que se han hecho, tanto por parte del secretario de Estado, Marco Rubio, como por parte del propio presidente, en lo que se refiere a Cuba. Juan Antonio, ¿cómo hay que tomar nuevamente estas declaraciones jocosas, pero obviamente en un punto que el presidente dice de inflexión? Bueno, fíjate que las declaraciones jocosas vienen acompañadas de las acciones concretas que están en el decreto, ¿no? Al que tú te referiste anteriormente. Y en los últimos tiempos, como es lógico, me han preguntado varias veces si yo veo que después de lo de Irán pudiera venir lo de Cuba, y lo que siempre respondo es, mientras está sucediendo lo de Irán, está paralelamente dándose pasos para preparar lo de Cuba. Exacto. Pasos políticos, pasos jurídicos, pasos militares. O sea, por una parte se creó el escudo de las Américas. Algunos de esos países probablemente cooperen desde el punto de vista político, militar incluso, con Estados Unidos en cualquier cosa que haga falta hacer en relación con Cuba. Ya la OEA, paralizada con el veto de un solo país que sea simpatizante del gobierno de La Habana, no podrá impedir que la voz regional se exprese en relación con lo que pueda suceder. En el terreno jurídico están dando, y conozco testigos ya que han dado testimonio, el juicio en contra de Raúl Castro y de algunos funcionarios adicionales, porque también hay muchas cosas que están saliendo de Venezuela e incluso de México, o sea, de conexiones en México con elementos que operan en los éxodos estos de población y demás, como organizadores de los éxodos conjuntamente con el gobierno de La Habana. Está por otro lado la cuestión de establecer canales de comunicación para advertirle e invitarlos a resolver por ellos mismos el problema. Ya eso se había hecho con Maduro, quien no quiso escuchar, se dedicó a bailar en un balcón. Esta gente no están exactamente bailando en los balcones, pero están repitiendo discursos que están totalmente desgastados en Cuba y en todas partes. Lo que quiere decir que en algún momento sufrirán las consecuencias, y militarmente se han dado pasos en la región, o sea, de Estados Unidos, donde se están haciendo los vuelos de reconocimiento, empleándose la tecnología de inteligencia de reconocimiento aérea más avanzada que hay, que es el dron Tritón, porque hay gente que piensa, no, con los satélites es suficiente. Los satélites te dan fotos exactas y muy detalladas de emplazamientos, y cuando tú haces una secuencia de fotografías te puedes dar cuenta si se han movido las cosas de un lado para otro. Pero los tritones recogen todas las frecuencias de comunicación, de radio, de radares, etcétera, que son las que eventualmente le va a permitir al gobierno americano hacer un apagón completo del sistema de comunicaciones militar de Cuba en caso de que decidan hacer cualquier incursión, sea de mayor o de menor envergadura. O sea, todos los pasos se están dando. Este último va directamente contra personas y sus cuentas bancarias en el exterior. Lo primero que hace un banco en cualquier lugar del mundo cuando oye que hay ruido de posibles consecuencias y medidas por parte de Estados Unidos, sobre todo, por supuesto, en relación a ciertas personas, que congela esa cuenta o le dice recoge el dinero y vete, porque aquí no eres deseable. Y esas complicaciones adicionales se les están creando. O sea, lo único que falta es en qué manera, en qué momento, de qué forma se va a, como decimos lo que estudiamos conflicto, cuál va a ser el gatillo que va a disparar el conflicto final. Totalmente. En este contexto. Y ese es el tema, pero ¿cómo se ve, cómo sientes tú? Porque hay muchas formas de interpretar todo esto. Yo lo puedo interpretar de una manera, yo llevo 30 años acá y sigo siendo, y lo comentaba con Juan Antonio anteriormente, quizá optimista, y no lo suelo ser por naturaleza, pero creo que soy muy optimista por la tormenta perfecta en la que se puede hablar de un
posible cambio en Cuba. Y estoy plena y absolutamente de acuerdo con lo que dice Juan Antonio, de que, y además nos lo explicaba alguien, un general en activo de tropas especiales del ejército de los Estados Unidos, decía, la gente se equivoca, aunque el presidente te diga que están obcecados en terminar con lo de Irán, la capacidad que tiene el Pentágono y la capacidad que tiene Estados Unidos de mantener 2 o 3 contiendas abiertas al mismo lugar es una realidad, y de hecho, como dice Juan Antonio, lo estamos viendo porque ya se ha hablado de negociaciones, ya se ha hablado de acercamientos, etcétera. Pero ¿cómo lo interpretas tú y cómo crees tú que está interpretando esto la gente de la isla, porque tú has venido recientemente? Bueno, ya desde principios, o sea, finales de febrero y principios de marzo del 2020, o sea, unos pocos días antes de que empezara la pandemia del COVID-19 en Cuba, que llegara a Cuba, yo fui uno de los coordinadores de un sondeo que se hizo de opinión política, y más del 73% de los que... Fue una encuesta aleatoria, encubierta, en 11 provincias de Cuba, y fueron miles fue bastante extensiva. Fueron más de 3.000 cubanos encuestados. En aquel momento, ahora las cosas están peor, pero en aquel momento más del 73%, alrededor del 73% de los cubanos respondieron que querían pluripartidismo. Recientemente una encuesta de El Toque y otros medios arrojó que más del 60% de los cubanos encuestados, que fueron creo que más de 40.000, están de acuerdo y piden como solución una intervención militar directa de Estados Unidos a Cuba. La mayoría de las personas con las que yo me comunico que están en Cuba son, digamos, los que más están esperando y me preguntan cuándo van a venir los marines, cuándo van a llegar. Ya esto es insoportable. Es un genocidio lento lo que está ocurriendo en Cuba, pero es un genocidio. Actualmente la población, hay más muertes que nacimientos. La población cubana se está contrayendo, está decreciendo. Claro. Diariamente hay alrededor de 186 nacimientos contra 350 muertes. Si seguimos así, vamos a desaparecer. Los cubanos dentro de Cuba van a desaparecer. O sea, es insostenible. Y la mayoría de las personas con las que yo me comunico y lo que dicen las encuestas es que el pueblo está pidiendo a gritos una solución, y la más humana, aunque pueda sonar muy contradictorio y no suene políticamente correcto para muchos, yo creo que la solución más tierna y humana es una intervención militar, porque el régimen no va a irse por las buenas. El régimen, o sea, los miembros del régimen saben que la única garantía para ellos mantener su vida y su libertad es mantenerse en el poder, porque ellos han cometido crímenes y yo creo que deben ser... Sobre todo los crímenes de lesa humanidad que no prescriben, y sobre todo ahora que además la presión y esa tormenta perfecta que decíamos está llegando hasta el propio Raúl Castro, porque a Raúl Castro la Fiscalía de la Florida ya ha permitido que se reabriera el caso en su contra por el asesinato de los pilotos de Hermanos al Rescate, del que él precisamente se jactó de dar la orden. O sea, esto él lo hizo públicamente, y si esto da pie a nivel federal, pues yo me imagino que ya tiene un carguito más que se le van acumulando, como en el caso de Maduro. Y Juan Antonio nuevamente volvió a poner el dedo en la llaga. Esto es la crónica de algo anunciado. O sea, esto no es un chiste. Cuando le decían en Venezuela pilas, decían vengan aquí a buscarme que aquí los estamos esperando. Bueno, los estamos esperando, tardaron 45 minutos. Y además está el tema de la seguridad y está el tema de la inteligencia cubana, porque vamos a escuchar primero qué fue lo que dijo Díaz-Canel sobre esta nueva política de Estados Unidos y la posible intervención de Cuba, y después comentamos también sobre qué les falla y cómo ellos quieren enfrentar estas circunstancias. Vamos a escucharlo. Han armado una enorme campaña diciendo que nosotros somos una amenaza inusual y extraordinaria de Estados Unidos, que violamos los derechos humanos, que somos un Estado fallido, que estamos en un colapso económico, que ellos están muy preocupados por las vicisitudes del pueblo cubano, lo cual es totalmente una ironía y una falacia. Si están tan preocupados, que levanten el bloqueo, porque los principales problemas del pueblo cubano tienen que ver con la imposición de ese bloqueo durante tanto tiempo. ¿Hasta cuándo el mundo va a tolerar esta política de máxima presión de los Estados Unidos contra el heroico pueblo cubano? Porque el mundo tiene que estar consciente de lo que se hace contra Cuba, lo que se hace contra Palestina, lo que se hace contra Irán, después se lo hacen a cualquiera.
Y en Cuba se está defendiendo la convicción de que una causa justa defendida por un pueblo heroico no se abandona. Por lo tanto, que nadie espere que en Cuba habrá rendición. Bueno, incluso hay varios medios que están hablando y ya están señalando que este individuo que estamos viendo, este pelele, este monigote de Raúl Castro, obviamente tiene que sentar presencia de alguna manera. Son de esos tontos útiles que ahora, como yo digo siempre, se tratan de hacer los más útiles posibles porque saben que queda fuera de la foto en cualquier escenario donde lo mires. En una posible negociación ya hemos visto cómo quienes estaban emprendiendo, en teoría, esas negociaciones era el famoso Cangrejo, el nieto de Raúl. Ya hemos visto que cada vez que se hablaba de este tipo de cosas, a pesar de que el New York Times señaló en un momento dado a Díaz-Canel, el propio Marco Rubio se encargó de poner el dedo en la llaga diciendo lo que nosotros hagamos con Cuba no pasa por Díaz-Canel. Todas las entrevistas internacionales que ha dado para tratar de ganar peso, para tratar de ganar escaparate, lo único que han hecho ha sido hundirles todavía mucho más en la miseria, tanto la de Pablo Iglesias como todas las que hizo posteriormente a los medios de comunicación norteamericanos. Pero vamos a hablar de esto en solo unos segundos después de la pausa con nuestros invitados, porque además él lo pone tan sencillo como que si ustedes vienen acá, nosotros nos echamos al monte, toda la población va a estar armada y vamos a enfrentarlos a ustedes y esto va a ser un baño de sangre. Y claro, uno mira simplemente a lo que acaba de hacer este señor, alusión de lo que fue esa intervención de extracción de Nicolás Maduro en el 3 de enero, o cómo se han forjado los primeros combates en Irán, y lo que te dan ganas es decirle, señor, vaya usted a capilla y comience a rezar. Ya regresamos. Quiero confesarle primero que estoy preocupado, creo que voy a tener que abrir 2 o 3 oficinas más por la cantidad de pacientes que están viniendo con los especiales que tenemos en estos meses del diseño de sonrisas. Siempre tenemos un especial. Dear friend, eso no es una preocupación, eso es una bendición del Señor. Sí, creo también que voy a tener que comprar un avión por la cantidad de personas que están viniendo fuera del estado, que le estoy regalando el hotel y el pasaje para que vengan aquí. Creo que voy a tener que expandir esto. Si necesitas dinero, no me llames. ¿Pero alguien ha visto que voy a buscar? Bueno, vamos con las repercusiones a estas palabras que, como yo decía, vamos a resumirlo en más de lo mismo, Juan Antonio. Bueno, con esa frase que acabas de dar no hay más que hacer, o sea, es más de lo mismo, exactamente eso, entre comillas, más de lo mismo. Y más de lo mismo no le va a resolver el problema de Díaz-Canel ni a Raúl Castro. Simplemente están, digamos, presos de su propia lógica y presos de una realidad nueva que no saben cómo enfrentar. O sea, llevan 67 años enfrentando presidentes que estaban dispuestos a convivir con el Estado cubano. Algunos querían modificar su conducta, pero estaban dispuestos a aceptarlos. Algunos querían contener la expansión de Cuba en el resto del mundo, en América Central, en África, pero estaban dispuestos a aceptarlo. Y este es un presidente y un secretario de Estado que dice, está bueno ya, han hecho esto por demasiados años, ustedes son antinorteamericanos porque lo tienen metido en su ADN y nosotros no los queremos ahí más, tienen que irse de ahí y no están preparados psicológicamente para eso. Vamos, ¿cuál es tu opinión? Porque yo me imagino que tú además tienes una visión similar a la que tenemos nosotros, no hay mucho más. Me estabas contando, eso sí, el poder que esta gente adquiere, el que han tenido siempre, y nosotros quizás deberíamos, y lo hemos enmarcado en otro momento, ¿dónde está en este momento una fortaleza que podamos decir que tiene el régimen frente a la parte militar, el espionaje, por ejemplo, la presencia que tiene en otros lugares de América Latina? Tú me estabas comentando de algo que te ocurrió precisamente en República Dominicana. Sí, bueno, primero, yo coincido con Juan Antonio, yo creo que el régimen está en un callejón sin salida. Sí, absolutamente. Ellos saben que ellos tienen que mantenerse en el poder porque van a perder la vida y la libertad, sobre todo los miembros de la cúpula. Pero sí, ellos tienen, no podemos subestimar a la dictadura, a pesar de que esté en esta situación tan débil.
Ellos todavía tienen un aparato de inteligencia gigantesco, yo creo que en buena parte del mundo y sobre todo en América Latina, pero además que tienen poder de acción. Lo que yo te estaba comentando era que en el 2017 yo realicé un viaje a República Dominicana, creo que fue en el 2017 cuando ocurrió esto. El caso es que en el aeropuerto de República Dominicana Santo Santo Domingo, yo estaba haciendo la fila, yo estaba viajando por una aerolínea que se llama Pagua Dominicana, y cuando llego a hacer el check-in, me sacan de la fila, me llevan para un cuarto y me practican un interrogatorio. Es un interrogatorio de la policía política y me dijeron que dónde me había quedado, qué es lo que yo estaba haciendo y que me dijeron que no me iban a permitir usar el suelo dominicano para conspirar contra el gobierno de Cuba, o sea, contra el régimen. Y eso bueno, no nada, pasó eso ahora se en llama- épocas de Abinader, eso hubo una limpia genérica. Fue antes, pero así, después cuando yo salgo de Cuba, por supuesto, cuando yo escapo en el 2021, en diciembre del 2021, Nicaragua, por supuesto, no me dejó entrar, y tuve limbos de aeropuerto, dos limbos de aeropuerto. México me puso una alerta migratoria, y cuando yo voy por en los aeropuertos donde estuve, hubo un funcionario que me dijo, mira, te estamos haciendo este chequeo aleatorio, que siempre me lo hacían, yo digo, qué mala suerte, ellos siempre me hacen chequeo aleatorio, y dice, bueno, al parecer alguien puso o sea, parece que la Question Interpol, mark. a la Interpol, y al parecer la Interpol y muchas otras organizaciones internacionales le hacen caso a la dictadura cubana. La dictadura cubana entonces tiene el poder también de utilizar estas organizaciones internacionales para acabar con la vida de los... Yo creo que la mayor baza que tiene el régimen y ha tenido siempre es la represión interna, porque aquí no estamos hablando de números, estamos hablando de seres humanos, a los cuales los encierran, a los cuales los limitan, a los cuales los torturan. Y quiero que escuchemos al respecto, y le voy a pedir a Barbie, a nuestra productora, que me estaba recordando justo antes de entrar al estudio. La semana pasada quisimos tener con nosotros a Leticia Ramos Herrera, dama de blanco. Ella salió de la isla por cuestiones médicas y le han impedido regresar. Pero no solamente le han impedido regresar, sino que además están torturándola con sus seres queridos que están todavía ya deteniéndolos, interrogándolos, torturándolos. Vamos a escuchar exactamente qué fue lo que dijo. Esa propia, mi hijo está preso hoy, esperando juicio. Para nadie es un secreto que mi hijo es opositor al régimen. Mi hijo nunca salió de Cuba por quedarse conmigo. Y yo temía mucho por la vida de mi hijo en Cuba. Todo el que me conoce aquí, mis amistades saben lo que cada día yo he sufrido por este destierro y por estar lejos de mi familia y de mi hijo. Mis hijos yo los he criado en la decencia, en la honra. Mis hijos nunca han sido unos delincuentes. Mis hijos nunca han salido a lo que es una fiesta, a una discoteca, porque nuestra vida ha sido un infierno. En Cuba todo el mundo lo sabe, lo que hemos sufrido, las detenciones y mi hijo. A todas las madres y a todos los familiares que tengan hijos en Cuba, por favor, cuídense mucho porque nadie sabe lo que le puede esperar cualquier día. Yo nunca imaginé esto. Le pregunté a Dios que por qué, esta prueba tan dura. Pues eso es lo que son, señores, malditos perros, porque el que tiene hijos, el que es padre, sabe que a uno le pueden tratar de quebrar de muchas maneras, pero te toca un hijo y la cosa se vuelve, o una de dos, o te vuelves una fiera y no hay quien te pare, o por el contrario vives como está viviendo Leticia este drama, porque además no puede estar cerca. ¿Me estabas comentando algo? Sí, unos ladrones entraron en casa, en la finca del hijo de Leticia en el 2023. Ellos recogieron con video y hicieron la denuncia a la policía. Nunca la policía hizo nada. De hecho, lo que sospechamos muchos es que era, digamos, algo preparado precisamente por la policía política.
Y ahora recientemente, hace unos pocos días, vuelve a entrar unos ladrones. El hijo de Leticia se enfrenta a proteger su casa, hirió a uno de los ladrones, él mismo lo socorrió, lo llevó al hospital y en el hospital, por la ineficiencia, murió desangrado y ahora... ¿Le acusan a él? Sí, él se entregó para que hicieran investigaciones, pero ahora nosotros lo que sospechamos, porque además, déjame comentarte, el sondeo de opinión política que se realizó al principio del 2020, una de las principales coordinadoras fue Leticia Ramos Herrería. Y su hijo fue una de las personas con las que yo me enlazaba para hacer coordinaciones. Yo lo conocía personalmente. Pero esto además está cantado, o sea, un régimen que actúa así, como digo, lo único que hace es torturar y tratar de agredir. Esto es como una especie como los actos de repudio, que en el pleno siglo XXI la gente en Europa, por ejemplo, no entiende. Yo cuando llegué aquí la primera vez me decían, no, hicieron un acto de repudio. Yo decía, ¿qué es eso? Entonces, cuando tú te das cuenta que puede haber estómagos agradecidos que se sumen a todo esto por un saco de arroz, cuando mucho. Juan Antonio, ¿cómo ves todo esto? Mira, esta gente llegaron matando al poder y se van a ir matando. O va a haber que sencillamente acabar con ellos también usando la fuerza. Depende de ellos si van a tomar un avión y salir de allí como salió Batista. Creo que si tuvieran evidencia inmediata de que efectivamente empiezan a caer misiles en la cercanía, ellos mismos se van a ir del país. Pero hasta que eso no ocurra, padecen de esa fase que tienen las personas cuando tienen una enfermedad letal y no quieren reconocerlo y están negándose a los tratamientos porque dicen, no, esto no puede ocurrirme a mí, etc. Creo que están en lo mismo, o sea que piensan que llevan 67 años ahí ejerciendo un poder absoluto y dicen, esto es un problema, ganar tiempo, llegar a las elecciones de término medio en Estados Unidos, mover a los demócratas para que acaben de bloquear a Trump en cualquier acción sobre Cuba, y están apostándole a eso. Mientras ellos tengan esa esperanza y lamentablemente haya canallas que se la propicien del lado de acá, entonces van a seguir matando y van a seguir haciendo cosas como la que le están haciendo a Leticia. Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos con sus pensamientos finales. Y esa encuesta, yo estoy alucinando. Por la patria en defensa de la soberanía, 6.230.000 firmas, 973 alardean de que estos fueron actos voluntarios y resulta que se ha demostrado que firmaron hasta 12 veces y que la gente lo ponían en los portales de las casas y al que pasaba le obligaban a firmar. Ya regresamos. En Univida Medical Centers contamos con terapia de oxígeno en cámaras hiperbáricas, una alternativa moderna que contribuye a mejorar la oxigenación del cuerpo. Este tipo de terapia alivia el dolor y la inflamación, ayuda a procesos de recuperación, favoreciendo la cicatrización y el bienestar general. Es un tratamiento seguro y supervisado. Pregunte hoy por este servicio y agende una visita de cortesía en el centro médico más cercano. Univida, donde salud es vida. Y el motivo de mi visita right here, quiero cambiarles las impact windows a todas las ventanas de Mar-a-Lago. Está en el mejor lugar, Mr. President. Tenemos los mejores productos de Impact Windows para su casa en Mar-a-Lago. Y tenemos los mejores financiamientos también. What's your name? Raúl Lozada. Okay. Como ustedes son unos empresarios nuevos, quiero que estén conmigo en la reconstrucción de Cuba. Para seguir la amistad que tenemos, le voy a poner una condición. Tienes que cambiarte el nombre, ¿all right? No me gusta. Sí. Bueno, señor, pues tiempo de conclusiones, de pensamientos finales. Óscar. Bueno, yo tengo muchas esperanzas. Yo creo que es muy buen paso estas sanciones que son específicas. Estas no afectan, no pueden decir que afectan al pueblo, son específicas contra los miembros del régimen y sus testaferros. Pero creo que no es suficiente. Creo que va a haber que usar la fuerza militar para salir del régimen. Yo creo que el régimen
va a tratar de aguantar hasta el máximo porque les va la vida a los miembros del régimen, la vida y la libertad. Yo no creo que ellos vayan a ceder ni vayan a liberar a los presos políticos hasta que no haya una amenaza real y que ellos sientan o que ya sea, digamos, ya efectiva la operación. Juan Antonio, ¿cuál es tu opinión? Tenemos un minuto, pero la verdad hay tantas conclusiones que se pueden hacer sobre esto. ¿Dónde nos enfocamos? No, la única conclusión es la que acaba de dar Casanella. O sea, hay que darles terapia de shock para que ya se den cuenta de que su tiempo terminó de verdad y entonces elijan entre caer heroicamente, cosa que estoy absoluta y completamente convencido que no van a estar dispuestos a hacer. Ellos son muy propicios a mandar a los demás a morir, pero nunca, ni siquiera en la época de la Sierra Maestra, Raúl Castro se arriesgaba en un combate, como no lo va a hacer ahora de viejo. Sencillamente, mire, tomen los bártulos, lárguense de aquí. Ya veremos después, porque hay gente que dice, no, pero no podemos permitir que se vayan. Mire, hay que acabar de resolver este capítulo y después ya veremos si con la Interpol o con otro mecanismo se busca la repatriación de los fondos, de las personas o lo que sea. En este momento tenemos que cerrar el capítulo de la libertad de Cuba. Lo demás es justo y debe buscarse esa justicia, pero ya ese momento puede llegar después. Si se niegan a salir, que paguen las consecuencias. Yo quiero esperar a ver qué es lo que pasa cuando vean el Abraham Lincoln, si es que el presidente decide ponerlo efectivamente en frente a las costas, porque además esos vuelos de drones y esos vuelos que han estado viendo, no solamente los alrededores de la isla, sino casi pegando a la costa de la isla, es muy similar a lo que ocurrió en Venezuela, así que simplemente deben darle un ojo de memoria. Por cierto, gracias a los dos por habernos acompañado, como siempre, un placer, Juan Antonio, y un placer, Óscar, también que hayas podido estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, María. Y antes de despedirme, señores, quisiera comentarles que estamos muy pendientes también de la salud de Rudolph Giuliani, el exalcalde de Nueva York, que como saben ustedes, no sé si ustedes han seguido las noticias, en el día de ayer tuvo que ser hospitalizado. Se encuentra en estos momentos en estado crítico pero estable. La familia ha pedido oraciones y por supuesto el presidente Donald Trump también ha reaccionado diciendo que se trata de una persona que siempre ha puesto a la patria por encima de cualquier otro objetivo y que realmente la forma, y estoy utilizando palabras del presidente Trump, la forma tan terrible en la que le trataron la administración anterior ha podido contribuir al estado en el que se encuentra Rudy. Señores, nos mantenemos pendientes, por supuesto, gracias por haber estado con nosotros. Quiero darles mi consejo final. Estamos comenzando una semana y en esta semana ustedes tienen también la oportunidad de poder cambiar las cosas para bien. ¿Y por qué le digo eso? Pues porque quizá usted está permitiendo que todas las pólizas que tiene de su seguro se estén reanudando de forma automática, como me pasaba a mí. Porque, bueno, tenemos demasiado estrés, no importa, funcionan bien, pero es que con una llamada a Univista Insurance, como lo tiene usted en sus pantallas, puede ahorrar hasta un 40%. ¿Y qué le lleva a eso? Una sola llamada. En el auto puede ahorrar hasta $500 anuales. Así que hágame caso, llame a ese número de teléfono. No va a perder nada más que 10 minutos conversar con un agente y ver si usted puede ahorrar tanto dinero como he ahorrado yo. Gracias y nos vemos, si Dios quiere, mañana y nos volvemos a escuchar en Actualidad 1040, como todos los días, de 12 a 3 de la tarde. Chao, chao.